Hola a todos, bienvenidos a esta serie sobre arcanos mayores desde una mirada numerológica by Mirasoles Tarot. En esta ocasión vamos a estar hablando del arcano número 17, la carta de la estrella, que nos trae la confianza que nace después de atravesar la experiencia. En lo largo del video vamos a estar viendo qué número representa este arcano, cómo expresa esta carta de la estrella la energía de este número 17, cuál es la enseñanza evolutiva que nos trae, cuál es su significado en luz y en sombra, cómo es que aparece esta energía en la vida cotidiana y por último vamos a ver cuál es el mensaje que viene a traernos. Ya sabemos que los arcanos mayores pueden contemplarse como un recorrido de desarrollo humano, donde cada número representa una etapa, una experiencia, una forma diferente de relacionarnos con nosotros mismos y con la vida. Y acá es donde aparece esta carta de la estrella, justo en un momento que es especialmente importante para lo que es este recorrido que venimos haciendo, porque justamente esta carta aparece luego de una carta de la torre que está asociada a la ruptura de estructuras, a la caída de todo aquello que ya no podía sostenerse y también después de una experiencia que nos habla de una transformación que es profunda. Y es por eso justamente que esta carta de la estrella viene a enseñarnos algo que es fundamental, que es qué es lo que vamos a hacer luego de haber perdido la certeza. Pero empecemos por lo primero, viendo qué número representa. La carta de la estrella viene acompañada de este número 17, un número que justamente expresa una combinación muy interesante, porque tiene la energía del número 1, la energía del número 7 y cuando se sintetiza, es decir, cuando sumamos ese número 1 con ese número 7, aparece ese número 8. Recordemos que el 1 nos habla de la iniciativa, de la identidad, de la autonomía y también del comienzo. Es esa capacidad de decir, yo existo, yo puedo iniciar algo, yo puedo tomar una decisión. Por otro lado, este número 7 introduce una dimensión un tanto diferente. Es una búsqueda interior, una reflexión, un aprendizaje y nos habla también de profundidad y de la necesidad de comprender, porque este número 7 no se conforma con una respuesta que es superficial. Y cuando sumamos este número y este número 7, obtenemos este número 8 y el 8 representa la integración, la madurez, el equilibrio entre una fuerza y una responsabilidad y también una capacidad para convertir una experiencia en una forma más consciente para vivir. Por eso es que podemos decir que el 17 no representa una esperanza ingenua, sino que representa una esperanza madura, una esperanza que ha pasado por la experiencia, una esperanza que ya no depende de que todo salga como queremos, porque este número 8 nos habla de aprender a relacionarnos con la realidad de una manera más equilibrada. Acá no se trata de dominar la vida, sino de aprender a manejarla con nuestra propia energía. Entre sus conceptos claves vamos a encontrar integración, equilibrio, confianza, madurez, responsabilidad, coherencia y renovación interior. Una frase que puede resumir esta vibración podría ser: no necesito tener todas las respuestas para poder seguir avanzando. Y acá es donde aparece una diferencia que es fundamental respecto al número anterior. Este arcano número 16, la carta de la torre, al reducirse, teníamos un número 7. Este número 7 lo que buscaba era comprender, cuestionar, profundizar. Esta es una energía que puede llevarnos hacia una crisis de comprensión. Aquello que creíamos saber deja de funcionar. Y este número 17, en cambio, lo que hace es conservar la profundidad de este número 7, pero le añade un número 1. Y finalmente, así es que llegamos a ese número 8. Es decir, después de cuestionar, lo que hago es integrar. Después de comprender que una estructura no era sostenible, comienzo a construir una relación diferente con la realidad. Acá la evolución es muy significativa. El 7 lo que pregunta es: ¿qué es verdad para mí? Este número 8 lo que añade es cómo vivo de acuerdo con esa verdad. Y ahí es donde comienza la enseñanza de esta carta de la estrella. Ahora veamos cómo es que este arcano expresa la energía de este número 17. La estrella expresa psicológicamente una etapa en la que la persona empieza a recuperar una relación más natural consigo misma. Esto no significa que todos los problemas hayan desaparecido. Acá la persona ya no necesita integrar cada dificultad como una amenaza contra su identidad o contra su futuro. La energía de esta carta de la estrella actúa desde la confianza progresiva, porque no necesita tener garantías absolutas
antes de dar el siguiente paso. Y su propósito es recuperar la capacidad de imaginar un futuro, y por eso es especialmente importante después de una experiencia de ruptura como la que nos trajo la carta de la Torre en su momento. Cuando algo cambia profundamente en nuestra vida, entonces podemos reaccionar intentando reconstruir exactamente lo que existía antes. Pero esta carta de la estrella lo que propone es otra posibilidad. No habla de reconstruir el pasado, sino de lo que habla es aprender a relacionarnos con el futuro desde una conciencia nueva. Acá la carta de la estrella no necesita demostrar constantemente su valor. Su fortaleza procede de una mayor coherencia interna. Ahora veamos cuál es la enseñanza evolutiva que nos trae este arcano. La principal enseñanza que trae esta carta de la estrella es volver a confiar después de haber atravesado una transformación. Porque muchas veces cuando una persona ha vivido una decepción, una pérdida, un cambio importante o una crisis, puede desarrollar una conclusión un tanto inconsciente. Si no espero nada, no voy a volver a decepcionarme, por ejemplo. Y esto puede parecer una estrategia de protección, pero también puede convertirse en una prisión. La energía del 17 nos viene a enseñar que protegernos de toda decepción también puede impedirnos experimentar esperanza, entusiasmo y crecimiento. Y es por eso que esta etapa representa una recuperación de la confianza. Pero atención, esto no habla de una confianza ciega, sino que nos habla de una confianza que trae esta carta de la estrella y que por sobre todo tiene como base la experiencia. Es decir, ha pasado por situaciones difíciles y sin embargo sigue acá, ha hecho un aprendizaje, ahora puede avanzar pero de otra manera. Esta energía lo que representa es una etapa de crecimiento en la que dejamos de definirnos exclusivamente por aquello que nos ocurrió. Ya no somos solamente una persona que ha perdido algo, ya no somos solamente una persona que ha fracasado en algo, ya no somos solamente quien fue rechazado, sino que podemos comenzar a convertir toda esa experiencia en un conocimiento, y esa es una de las transformaciones más grandes que trae este arcano. Este número 17 entonces nos enseña a pasar de la supervivencia a la posibilidad. Y esto no significa ignorar las heridas, sino que significa dejar de organizar toda nuestra vida alrededor de ellas. Pero ahora veamos cuál es el significado de este arcano en luz y en sombra. Esta carta de la estrella, cuando está equilibrada, vamos a encontrar a una persona que recupera progresivamente la confianza en sí misma y en su proceso. Tiene la capacidad para mirar hacia adelante, puede reconocer sus errores sin convertirlos en una condena personal, y tiene esperanza, pero también es una persona realista. Y es una persona también que es capaz de inspirar a otros, porque no necesita presentarse como alguien que es perfecto. Entre sus fortalezas vamos a encontrar la capacidad de renovarse, de mantener una visión de futuro, de actuar desde la autenticidad y de encontrar sentido después de una experiencia que quizás ha sido muy difícil. También existe una importante capacidad para conectar con los demás desde una sinceridad. Acá no se trata de alguien que necesita aparentar que todo está bien. Puede decir, esto me dolió, esto me cambió, esto me enseñó y ahora quiero seguir. En el ámbito personal, esta energía favorece a conductas que son saludables, como establecer objetivos realistas, recuperar proyectos que de repente en algún momento abandonó, expresar las necesidades con más claridad y permitirse disfrutar nuevamente. Esta carta de la estrella es una carta que habla de un equilibrio que sabe que la esperanza no consiste en esperar pasivamente. Acá la esperanza puede convertirse en una decisión. Es alguien que confía en su capacidad para avanzar, incluso cuando todavía no conoce todo el camino. Ahora veamos cómo es que se expresa esta carta de la estrella en su sombra. Acá la esperanza se puede separar un poco de la realidad. Entonces podemos encontrar idealización, expectativas excesivas, ingenuidad o una tendencia a imaginar un futuro que es perfecto para evitar enfrentar el presente. Se puede plantear que las cosas algún día van a ser diferentes, pero no hace nada para que esto ocurra. También puede aparecer una necesidad excesiva de aprobación. Acá la persona puede buscar ser una inspiración para los demás porque todavía no sabe sostener su propio valor internamente. Otra sombra de este número 17 es la dificultad para aceptar los tiempos reales de todos los procesos, es decir,
Queremos sanar de manera inmediata, queremos resultados inmediatos, queremos recuperar la confianza inmediatamente, pero la energía de este número 8 que obteníamos de la suma de este 1 con este 7, lo que nos recuerda es que la integración requiere tiempo y también requiere responsabilidad. Por lo tanto, la sombra de este arcano no nace porque la persona tenga esperanza, sino que nace cuando utilizamos esa esperanza para evitar la realidad en lugar de relacionarnos conscientemente con ella. Pero para entenderlo un poco mejor, ahora veamos cómo es que aparece esta energía en la vida cotidiana. En las relaciones, la carta de la estrella habla de recuperar la capacidad de vincularnos desde la autenticidad. Por ejemplo, imaginémonos a alguien que ha tenido una relación que terminó mal. Puede decidir que nunca va a volver a confiar o puede extraer otra enseñanza. Puede de repente representarse o plantearse que ahora sabe qué es lo que necesita, que ahora conoce cuáles son sus límites, que ahora sabe qué comportamientos no quiere repetir, y eso es la evolución y esa es la energía que nos trae este número 17. No nos pide confiar inmediatamente en cualquier persona, pero sí nos pide no permitir que una experiencia pasada defina todas las relaciones a futuro. En los vínculos familiares también puede aparecer cuando alguien decide romper un patrón aprendido. Por ejemplo, una persona que creció en un entorno donde nadie expresa sus emociones puede comenzar a comunicar lo que siente, pero de una manera diferente. No puede cambiar de repente quizás el pasado, pero sí puede cambiar la forma en la cual va a continuar su historia. En las relaciones sociales, esta es una energía que favorece a la autenticidad frente a la necesidad de encajar. Ahora veamos cómo es que aparece esta energía en el ámbito laboral. En el trabajo, esta carta de la estrella puede manifestarse como una recuperación de motivación. Quizás una persona ha fracasado en un proyecto, quizás perdió un empleo, quizás descubrió que la profesión que eligió ya no está representando quién es. La energía del 17 no nos obliga a empezar de cero de una manera más impulsiva, sino que es una invitación a integrar todo eso que hemos aprendido. Y también puede aparecer en la vocación. A veces sabemos que queremos hacer algo que es significativo, pero todavía no sabemos exactamente cómo es que lo queremos hacer. Esta carta de la estrella lo que nos enseña es a permitir que una dirección se desarrolle de manera gradual. Acá la confianza no va a sustituir el trabajo, sino que lo va a acompañar. Por otro lado, en el desarrollo personal, la estrella representa un momento en el que comenzamos a relacionarnos con nosotros mismos, pero con mayor compasión y perspectiva. Ya de repente no necesitamos ser perfectos para sentir que nuestra vida tiene un valor. Podemos observar nuestras contradicciones, podemos reconocer nuestras heridas y también podemos admitir que todavía estamos aprendiendo y al mismo tiempo estar avanzando. Un ejemplo cotidiano sería una persona que empieza un proceso de aprendizaje y se frustra porque no ha obtenido de repente los resultados de manera rápida. La sombra de este arcano lo que nos diría, si no soy bueno inmediatamente, esto significa que no puedo hacerlo. Pero sin embargo, la energía equilibrada de este arcano lo que nos diría es, estoy aprendiendo, puedo mejorar con práctica. Transformar una experiencia en capacidad, convertir un conocimiento en acción y por último convertir una etapa difícil en una forma más madura de vivir. Ese es el aprendizaje que nos trae este arcano. Ahora veamos cuál es el mensaje que nos trae esta carta de la estrella. Ella viene a recordarnos que después de una transformación como la que nos trajo el número 16, puede existir una nueva forma de confianza. Acá no necesitamos recuperar exactamente la persona que éramos antes de esa situación, sino que podemos convertirnos en alguien diferente, alguien con más conciencia, alguien más auténtico, más capaz de distinguir entre el deseo y la realidad, más dispuesto a participar activamente en su propia evolución. El gran aprendizaje de este número 17 es que la esperanza madura no consiste en creer de repente que nada malo va a volver a ocurrir, sino que consiste en saber que si la vida vuelve a cambiar, tendremos recursos para poder enfrentar esos cambios. La diferencia es fundamental. La confianza no significa todo está bajo control, significa, aunque no pueda controlar todo, puedo aprender a responder ante esos cambios. Recordemos que venimos de una carta de la Torre, donde lo que ya no puedo sostener necesita caer, y ahora estamos con una carta de la estrella que nos dice que después de esa ruptura puedo volver a construir desde una verdad mucho más auténtica. El paso del 16 al 17 es una transición de enorme importancia,
Recordemos que el 16 se reduce a 7 y nos habla de cuestionamiento, de introspección, de crisis de estructura y de búsqueda de verdad. Y el 17 conserva esa profundidad, pero le incorpora ese número 1, que es la capacidad de comenzar desde una identidad que está renovada. Y esa combinación nos trae ese número 8 que nos habla de integración y madurez. Y obtenemos así la siguiente secuencia. Primero escucho qué estructura no funciona, después comprendo lo que esa experiencia me ha enseñado y finalmente utilizo ese aprendizaje para vivir de una manera que es diferente. La estrella no está borrando lo que nos trajo la carta de la torre, sino que por el contrario nos habla de lo que nace luego de esta carta de la torre. Durante esta semana te propongo un ejercicio muy sencillo. No tenés que intentar buscar la estrella en acontecimientos que sean extraordinarios, pero sí te invito a encontrarla en los pequeños momentos donde recuperas la confianza, en los que decidís volver a intentar algo, en los que dejas de identificarte con un fracaso o en los que elegís actuar desde una versión más auténtica de vos. Y para esto te dejo las siguientes preguntas. ¿Dónde estás recuperando la confianza después de una experiencia difícil? ¿Qué aprendizaje del pasado puedes utilizar de una manera nueva? ¿En qué área de tu vida estás esperando un cambio sin participar activamente? ¿Qué deseo podés cuidar sin exigir que se cumpla de manera inmediata? ¿Y qué parte de vos necesita dejar de protegerse para volver a vivir con mayor apertura? Recordá que la energía de esta carta de la estrella no nos promete que el camino va a ser sencillo, sino que lo que nos ofrece es algo mucho más útil, la posibilidad de caminar con mayor confianza en nuestros propios recursos. Este 17 nos recuerda que una experiencia difícil no tiene por qué convertirse en una identidad, sino que podemos aprender de ella, podemos integrarla, podemos transformarla y también podemos volver a mirar hacia adelante. Porque la verdadera esperanza no consiste en pensar que nunca vamos a volver a caer, sino que consiste en saber que cada experiencia puede enseñarnos a levantarnos de una manera más consciente. Si llegaste hasta acá, te doy las gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos entonces en el próximo video para seguir descubriendo paso a paso la sabiduría que los arcanos mayores tienen para ofrecernos.